Oración: musulmanes están expulsando a cristianos refugiados en zona de conflicto de Sudán del Sur. La persecución de musulmanes radicales contra cristianos en Sudán del Sur volvió a manifestarse con la expulsión de 34 creyentes de Jesús de sus hogares en el estado del Nilo. En la región de El Matama de Al-Makniyah, un grupo de musulmanes informó a un grupo de refugiados cristianos de las montañas Nuba que no se les permitiría permanecer en el área, argumentando que tampoco aceptarían a personas de piel negra. Estos cristianos habían llegado a la región tras escapar del conflicto militar en el distrito de Omdurman, cerca de Jartum. El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, SPLMN, elaboró un informe sobre el incidente, que fue confirmado por un líder de la iglesia local a través del portal Morning Star News. Aunque los musulmanes inicialmente acusaron a los cristianos de robo de ganado y de violar los códigos islámicos, un oficial de policía les aclaró que la oposición a su presencia era principalmente por razones religiosas. Posteriormente, las autoridades resolvieron el conflicto del ganado al arrestar a los ladrones, quienes no eran cristianos. Al principio, cerca de 30 residentes se acercaron a la casa de una de las familias de refugiados cristianos y les informaron que debían dejar sus hogares y la zona. Posteriormente, más de 50 musulmanes hicieron la misma exigencia, y cuando los cristianos se negaron a marcharse unos días después, una multitud aún más grande de vecinos llegó y les exigió que se fueran en un plazo de 3 días. No os queremos aquí y os damos 3 días para que abandonéis la casa, dijo uno de los vecinos al informar del ultimátum. No nos preocupa la ley y tomamos todo en nuestras manos. Soy racista y no quiero negros aquí, afirmó uno de los líderes del grupo musulmán radical. Los refugiados solicitaron asistencia policial, pero no obtuvieron respuesta. Los funcionarios informaron a los cristianos que no había ninguna denuncia en su contra. Luego, los residentes musulmanes solicitaron a la policía una orden de expulsión, la cual fue rechazada. Cuando los musulmanes fueron al fiscal para pedir una orden de desalojo, su solicitud fue denegada por falta de base legal. Además, los llamados de los cristianos a otras autoridades locales en busca de ayuda fueron ignorados. Un residente musulmán, Barai Kadeh, exigió que uno de los cristianos, Derias Yasar Hussein, retirara una cruz y se convirtiera al Islam. Uno de los policías, que pidió no revelar su nombre a la familia, dijo que el problema era básicamente religioso y que no tuvo nada que ver con las acusaciones antes mencionadas, dijo uno de los cristianos. El 19 de octubre, en medio de la inacción de las autoridades, musulmanes radicales expulsaron por la fuerza a refugiados cristianos de sus hogares en la zona de Makniyah. Hussein, un cristiano afectado, relató que a pesar de estar en proceso judicial, los residentes locales los echaron sin protección de organismos oficiales. Este fue el segundo desplazamiento forzado para muchos, con algunos optando por ir a Sendi y otros regresando a Omdurman para evitar más discriminación religiosa y étnica. Artículo de interés: terrible, ex-islamista fue arrojado a un foso con cadáveres por haberse convertido a Cristo. Hussein hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos y trabajadores humanitarios, señalando la grave situación humanitaria en la que se encuentran, ya que han perdido su refugio y a miembros vulnerables de sus familias, además de sus medios de vida. Según The Christian Post, en Omdurman, al otro lado del río Nilo de Jartum, los combates entre las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, y las Fuerzas Armadas Sudanesas, SAF, continúan, exacerbando la crisis, que ha obligado a 11,2 millones de personas a huir desde el estallido del conflicto en abril de 2023. Música, palabra y bendición. Familias bendecidas, 24 horas de gloria y palabra de Dios. Desde Colombia, el Edén Estéreo, un paraíso musical. Desde lo alto, comparte las buenas nuevas de salvación. Dios te bendice.